Buenas tardes, esto es Convección 2. Em, Se va a hablar un poco sobre sus tipos, sus características y al final un ejemplo del que se va a estudiar hoy. Bueno, se va a empezar la clase. Para recordar que soy Daniel Gómez Morice, empezando la clase. Bueno, primero la capa límite de la velocidad. Ya antes habló sobre la viscosidad y sus tipos. Ok, las superficies que están torneadas de manera ligera, como los álabes de la turbina, también se pueden considerar como placas planas con presión razonable. Las coordenadas X se miden a lo largo de la superficie de la placa, desde el borde de ataque en esta última, en la dirección del flujo y de la que se mide la superficie en la dirección perpendicular. El flujo se aproxima a la placa de dirección X con una velocidad uniforme superior V, la cual es prácticamente idéntica a la velocidad de la corriente libre sobre la placa, lejos de la superficie. Bueno, aquí se ve un ejemplo de cómo cambia un fluido capa de límite laminar hacia uno turbulento, dependiendo de su región de transición y su espesor de la capa. Bien, también está el esfuerzo cortante superficial. Bueno, se considera el flujo de un fluido sobre una superficie de una placa, la capa de fluido en contacto con la superficie tratada de arrastre a la placa por efecto de fricción, al ejercer una fuerza de fricción sobre ellas. Pero ¿qué es la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción por unidad de área se llama esfuerzo cortante y se denomina por T minúscula, ¿se recuerda? Los estudios experimentales indican que para la mayor parte del fluido, el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de la velocidad y el esfuerzo cortante de la superficie de la pared. Esto se expresa como TW es igual a esta fórmula, donde la constante de proporcionalidad M se llama viscosidad dinámica de fluido, cuya unidad es de kilogramos entre M a la 2. Bueno, algunas fórmulas que se van a utilizar no se puede explicar muy bien porque se ocupa abarcar mucho tema para esto. Bueno, un procedimiento más práctico para el flujo externo es relacionar el esfuerzo cortante superficial TW con la velocidad de la corriente superior V, como la fórmula que se encuentra ahí, TW es igual a CF por PW a la 2 entre 2. CF es el coeficiente de fricción, como ya antes habló. La fuerza de fricción sobre la superficie completa se determina a partir de esta fórmula, que es FF es igual a CF por AS por P por V a la 2 entre 2. Esto se está entre Newton, siendo que AS es la superficie superficial, ¿verdad? Bueno, el número de Prandtl. Ya antes habló de quién inventó el número de Prandtl, pero vamos a explicar más a profundidad esto. Bueno, la mejor manera de escribir el espesor relativo de una capa límite de velocidad y térmica es por medio del parámetro número de Prandtl adimensional. Se define como PR es igual a la difusión molecular de la cantidad de movimiento entre la difusividad molecular de calor, que es igual a V entre sigma, que es igual a W, a U por CP entre K. Nótese que el número de Prandtl es de orden de 10 para el agua y el número de Prandtl para los gases es alrededor de 1, lo cual indica que tanto la cantidad de movimiento como el calor que se disipan a través del fluido más o menos es la misma velocidad. Los números de Prandtl de los fluidos van desde menos 0.1 para los metales líquidos y hasta los 10.000 para los aceites pesados. Ok, seguimos con el número de Reynolds. Este es la transición de fluido laminar a turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie y del espesor superficial, de la velocidad de fluido, de la temperatura de la superficie y del tipo de fluido, entre otras cosas. Después de experimentar exhaustivos en la década de 1880, Oswald Reynolds descubrió que el régimen de fluido depende principalmente de la razón de transferencia de fuerza e inercia. Bueno, el número de Reynolds.
La transición de fluido laminar a turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, de la aspereza superficial y de la velocidad del flujo, de la temperatura de la superficie y del tipo de fluido, entre otras cosas. Después de experimentos exhaustivos en la década de 1880, Owen Reynolds descubrió que el régimen de fluido depende principalmente de la razón de la fuerza de inercia de la viscosidad en el fluido. Esta razón se conoce como el número de Reynolds, el cual es una cantidad adimensional y se expresa para el fluido externo. Y esto se expresa como Re es igual a la fuerza de inercia entre la fuerza de viscosidad, que es igual a V por LC entre V, que es igual a P entre P por V por LC entre U, donde V es la velocidad de la corriente superficial, LC es la longitud característica geométrica, V es la viscosidad simétrica del fluido, ¿verdad? Bien. Características principales del fluido laminar y turbulento. Ya antes habló, pero se tiene que hablar más a profundidad. El fluido sigue líneas de corrientes suaves a velocidades bajas, pero se vuelve caótico conforme se incrementa la velocidad por encima de un valor crítico. En el primer caso se dice que es régimen D, es fluido laminar, caracterizado por líneas suaves de corriente y un movimiento altamente ordenado. Esto se puede ver en la imagen A. En el segundo caso es turbulento y se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad y movimiento altamente desordenado. Eso se puede ver en imagen B. ¿Cómo puede ser un caso en la vida real? Bueno, una candela, porque al comienzo usted puede ver que tiene un flujo laminar porque es suave y es constante, y cuando se aleja más de la candela comienza a ser turbulento. ¿Por qué? Porque ya es irregular y mayor velocidad. Bueno, algunas ecuaciones para conservación de la energía, es el balance de energía para cualquier sistema que pasa por cualquier proceso se expresa como E de entrada menos E de salida es igual al E del sistema, lo cual indica que el cambio en el contenido de energía en un sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la entrada y la salida de la energía. Por medio de diferentes procesos se simplifica, ya que mostrar todo cómo se transforma de las energías de entrada y salida al sistema es muy complicado. Por lo tanto, su fórmula final es P por PC entre U por su diferencia de temperatura, su diferencia de distancia, más V de su diferencia de temperatura entre su diferencia de distancia, pero en Y es igual a K a la 2 de sus diferencias de temperatura entre sus diferencias de distancia en X, igual el otro lado es lo mismo, simplemente que es con Y, la cual se expresa con la energía neta transferida por convección por el fluido hacia la fuerza del volumen de control es igual a la energía neta transferida en este volumen por conducción de calor. Bueno, unas fórmulas que se van a ocupar para esto son el espesor en la capa límite de la velocidad, que es 4.91 entre RE, el coeficiente local de fricción superficial, que es CF, es igual a TW entre PV2 entre 2 o 0,664 por RE menos un cuarto. El coeficiente local de convección junto con el número de Nusselt se define como Nusselt es igual a H por X entre K o es igual a 0.332 por PR de un tercio por RE de un medio. Ahora bien, teniendo esta información, se realiza el ejemplo, el cual dice que una placa plana de 2 por 3 metros está suspendida en un cuarto.
sujeta a un fluido de aire paralelo a su superficie a lo largo de su lado de 3 centímetros. La temperatura y la velocidad de la corriente son 20 grados y 7 ms. La fuerza total resistencia que actúa sobre la placa es de 0.68 newtons. Determina el coeficiente de promedio de transferencia de calor por convección para la placa. Ok, una solución. Una placa plana está sujeta a un fluido en el aire y mide la fuerza de resistencia que actúa sobre ella. Debe determinar el coeficiente promedio de convección. Ok, suposición 1. Existen condiciones estacionarias de operación. La 2. Los coeficientes de borde son despreciables. Y la 3. La presión atmosférica local es una atmósfera. Propiedades. Que el aire es de 20 y la atmósfera es de 1. Por lo tanto, por tabla A15, podemos saber que la presión es de 1.204, su CP es de 1.007 y su PR es de 0.7309. Al tener estos datos, podemos tener un análisis, el cual es un flujo. Bueno, el flujo es a lo largo de los 3 metros de la placa. Por consiguiente, la longitud se caracteriza por los 3 metros. Los dos lados de esa placa están expuestos a un flujo de aire y por lo tanto el área superficial total se debe sacar. Entonces su área sería 2W por L, que sería 2 por los 2 metros por los 3 metros, dándonos 12 metros al cuadrado. Para las placas planas, la fuerza de resistencia es equivalente a la fuerza de fricción. Se puede determinar el coeficiente promedio de fricción a partir de la ecuación FF, que ya se conocía, lo cual se despeja CF, porque es la que se ocupa para poder sacar H. Entonces sería CF es igual a FF entre PA por V a la 2 entre 2. Ya se tiene toda la información anterior, entonces se usa el 0.86 por P, que nos dieron por tablas, 1.204 por los 12 metros, que sería su área, por los 7 metros, que es su volumen, entre 2. Toda esta información ya se nos dio y nos daría un 0.00243. Entonces se puede determinar que el coeficiente promedio de transferencia de calor a partir de Reynolds, por ejemplo, entonces se aplica su fórmula que sería H es igual a CF entre 2 por PVCP por PR 2 tercios. Se aplica fórmula y nos daría que su coeficiente promedio de transferencia es de 12.7. y que nos demuestra que este ejemplo muestra que la gran cantidad de analógicos de cantidad de movimiento y transferencia de calor, en el sentido que se puede determinar el coeficiente de transferencia de calor por medio de convección a partir de un conocimiento sobre el coeficiente de fricción, el cual es más fácil de determinar. Y ya con eso sería el primer problema. La próxima clase sería la última, la cual seguimos con convección, pero ya de manera más específica y va a haber varias fórmulas y ecuaciones para resolver. Muchísimas gracias.